se ha identificado y están ya como investigados, ¿no? Como investigados en la carpeta de Juliaca 5 efectivos policiales que los próximos días estamos seguros que se va a ir agregando, que tienen que ver incluso con la cadena de mando, porque y también lo otro, el caso de Macusani, donde incluso todos hemos podido ver los videos, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Macusani, hay 7 efectivos investigados, que también parte de ellos son de la cadena de mando. Entonces, lo que se pretende con todo esto es que sigamos avanzando en identificar muchos más miembros que en el caso de Juliaca, por ejemplo, no hay un video como en el caso de Macusani, pero sí hay abundante material, medios probatorios en contra, ¿no?, de los efectivos, incluso del ejército. Es por eso que ya están comprendidos parte de esta cadena de mando. Entonces vamos a tener que seguir incrementando a los responsables, porque lo que se ha pretendido en un inicio es que ni siquiera se conozcan los nombres, pero ahora ya conocemos muchos nombres, y seguramente esto, a medida que vayamos avanzando, por ejemplo, ahora marzo para abril, vamos a tener un importante número de personas, tanto de la policía o del ejército, que van a ser incluidos como investigados. Los efectivos policiales y miembros del ejército peruano o del Perú identificados o individualizados, ¿están colaborando con la investigación? ¿Están dando declaraciones, proporcionando documentos? En realidad, desde el primer día hubo mucho hermetismo de ambas partes, tanto de la policía y del ejército. Los más herméticos hasta el momento han sido de la policía, del ejército. Incluso, por ejemplo, hace una semana y 2 semanas, la fiscal a cargo, en el caso de Juliaca, han estado trabajando aquí en la fiscalía, en Juliaca, ¿no?, en la Plaza Cerumilla, el equipo especial que está en Lima, que lleva este caso, se han trasladado a Juliaca con sus adjuntos, porque los miembros del ejército decían que no pueden ir a Lima, que tienen turnos, que es oneroso. Entonces se han venido y ahí lo que han demostrado los miembros del ejército es que algunos han declarado y una gran mayoría no han declarado, o sea, no están colaborando con la investigación. Entonces seguramente la fiscalía lo que va a tener que realizar, y nosotros exigir también, es los apremios correspondientes, porque si dicen que no pueden ir a Lima, porque los familiares incluso han hecho el esfuerzo, ¿no? Entonces han venido los fiscales a Juliaca y ellos no declaran, entonces eso es obstaculización o incluso responsabilidad no solamente de quienes fueron citados, sino también de sus mandos dentro del cuartel. Entonces ese tema también está pendiente y se le está exigiendo a los miembros, o en todo caso a la fiscalía a cargo de las investigaciones de Juliaca. Bueno, se entiende entonces que a partir de la declaración de los imputados se va a saber si hubo algún implicado en los comandos superiores o finalmente en las autoridades políticas por las órdenes que hayan podido dar, hecho que todavía hasta el momento no es un hecho negado, pero que también hay indicios de que eso ha ocurrido, ¿verdad? Definitivamente, es más, los informes nacionales e internacionales nos respaldan, digamos ya, esta afirmación, porque no solamente hay responsabilidad de quien dispara, que dicho sea de paso, es una de las cosas más difíciles de repente de encontrar en el caso de Juliaca, y mejor en el caso de Macusani, pero sí está absolutamente comprobado y a la luz de no solamente de los informes de especialistas o de organismos especializados en el mundo, lo que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Y ahí, sin duda, la responsabilidad está pues desde Dina Boluarte, Otárola, los ministros del Interior de Defensa que ya están investigados. Entonces ahí tienen responsabilidad y pues, felizmente las figuras o los instrumentos jurídicos que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional nos permiten trabajar su responsabilidad de toda la cadena de mando, del cual no tienen ninguna escapatoria. Bien, doctor, le pido una brevísima pausa para continuar esta conversación, tal vez ahora sobre la situación de las personas víctimas que han quedado vivas y que seguramente tiene alguna información sobre ellos. Pausa y retornamos. Con todo gusto.
En el país, exactamente 8 de la mañana con 15 minutos, está el abogado César Quispe, defensor de derechos humanos, abordando ese tema de honda preocupación, ¿no? De los fallecidos y ahora de los heridos, ¿no? ¿En qué situación están? Sí, tienen lesiones, muchos tenían incluso incrustaciones de perdigones en la piel, todo eso. ¿En qué situación se encuentran? ¿Hay una real atención y recuperación de las víctimas de esto, que son la mayor parte, digamos, de los que han sufrido las consecuencias de los disparos? Sí, mire, doctor Mauricio Manfredi, esa es una de las cuestiones, digamos, más preocupantes a nivel de todo el país, porque hace poco nos hemos reunido a nivel nacional, los abogados de todas las regiones, las víctimas, los agraviados, tanto los deudos también de quienes fueron asesinados, ejecutados extrajudicialmente, y los heridos. Y la verdad, el número de casos de hermanos que hasta el día de hoy, por ejemplo, llevan balas en el cuerpo, perdigones, decenas de perdigones, incluso centenares de perdigones, es alarmante. Hay hermanos, por ejemplo, que están con clavos, uno lo ve con un armazón de fierro ahí en el brazo y es para llorar. Y esto el Estado peruano no ha cumplido con su obligación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo que, o sea, al Estado peruano, que atienda en su recuperación, que atiendan en su salud. Y se ha desentendido por completo el Estado peruano para extraer esas balas, para extraer los perdigones, para sanar las heridas de quienes fueron agraviados incluso por bombas lacrimógenas, por balas. Hay hermanos que que por ejemplo han perdido parte del cráneo y están postrados en la cama, ¿no? O sea, tienen que atenderle a su papá, a su mamá. Hay hermanos que llevan la bala y no pueden trabajar, ya no pueden hacer ningún esfuerzo, o los que llevan los perdigones, por ejemplo, apenas hacen algún tipo de esfuerzo, inmediatamente les levanta una fiebre brutal y tienen que estar postrados en la cama. Entonces, ese tema es sumamente preocupante. Por eso, desde la asociación ahora, que no solamente es en Puno, sino a nivel nacional, se ha formado la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas, se está exigiendo al Estado peruano, que hace oídos sordos, pero igual hay que hacerlo para acumular toda la documentación necesaria para que, una vez agotado en la vía interna, si no encontramos justicia, todo eso nos va a servir para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O bueno, incluso ahora mismo se está haciendo... Doctor César, sí. Hubo un anuncio pues al comienzo de parte del gobierno que iban a entregar 50,000 soles o hasta 20,000 soles a algunos. ¿Estos compromisos se cumplieron para todas las víctimas o no? En el caso de quienes fueron asesinados en la región Puno, no se ha cumplido al 100%, ¿no? Por ejemplo, el caso de Manuel Quillaticona está así en el abandono, ¿no? En el caso de Juliaca, en el caso de los que fueron asesinados, han cumplido, en el caso de Macusani también, en el caso de Ilave también. Pero respecto de los heridos, según incluso también ha estado manejando estas estadísticas el presidente de la organización, se habría cumplido solamente con el 30%, ¿no? Entonces, eso hace que una gran mayoría esté en el abandono, porque, ojo, lo que hemos visto, por ejemplo, en algunos casos, para poner un ejemplo, ¿no? De un ciudadano X que los perdigones le habían caído en el cráneo y ha recibido ese apoyo, pero los gastos que se han hecho sobrepasan enormemente a lo que recibió como apoyo, tal como dice ese decreto supremo, porque incluso ha perdido ya la visión de un ojo y ya le está afectando al otro ojo. Entonces, esos son casos dramáticos. Por eso es que esas recomendaciones no se han ido cumpliendo, porque
si se hubieran ido cumpliendo, por ejemplo, no solamente se hubiera de repente salvado ese ojo por donde le han disparado y le ha caído son como unas pequeñas villas, ¿ya? Villas de metal, de plomo, las que se ha podido ver en los cuerpos y lo que se ha extraído. Entonces eso le ha dañado ya definitivamente un ojo. Entonces ahí, en esos casos, en ese 30%, digamos, en el caso de Puno, que han podido recibir, simplemente ya se ha desvanecido en los tratamientos tratando de recuperar la vista, ¿no? Entonces, por eso decimos que la gran parte de los agraviados, definitivamente su vida nunca va a ser la misma. ¿Cuántos aproximadamente son estos agraviados, estas víctimas que viven y están cargando con las consecuencias de esta violencia de las fuerzas policiales y armadas? Mire, en el caso de Puno, están los que conocemos, doctor Mauricio. Mira, los que conocemos son, y además son parte de la Asociación de Mártires y Víctimas, son 80, ¿ya? Pero ahí hay que descontar los que han sido asesinados. Pero en la región Puno, doctor Mauricio, hay, como nosotros hemos calculado, que debe haber como 500 hermanos puneños y puneñas, quechuas aymaras, que han sido afectados por proyectiles de arma de fuego, presumimos ello. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos ahora, incluso que conocemos, sabemos, han venido a consultar, no quieren denunciar por miedo, porque dice que cuando estaban en el hospital, aquel diciembre 14, 6 de enero, 7 de enero, 9 de enero, 9 de febrero, han ido personas de civil, ¿no?, para amenazarlos y para decirles que los van a demandar o los van a denunciar por terrorismo y que no se metan, ¿no? Entonces, ese tipo de amenazas que ha calado mucho en los agraviados ha permitido que muchos ciudadanos no denuncien o no se conozca su caso, o simplemente por ese temor, pues han dicho, mejor no nos metemos porque nos van a denunciar por terrorismo. Y efectivamente, doctor Mauricio, hay un caso hay un ciudadano, ¿no?, masacrado el 9 de febrero, lo denunciaron por terrorismo, ¿no? Entonces se ha tenido que defender a este ciudadano, y felizmente en ese tema estamos ahí satisfactoriamente avanzando, porque no hay ningún medio probatorio que pueda probar esa denuncia. Entonces, por esa razón es que hay muchos hermanos que no han denunciado, y los casos que conocemos están organizados ahí en la asociación del cual nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Por eso es que me atrevo a decir que esos hermanos, por ejemplo, en el caso de Puno, hay como 4 ciudadanos que tienen balas en el cuerpo, y una gran mayoría tienen perdigones en el cuerpo en diferentes cantidades. A otros les ha atravesado la bala en diferentes partes del cuerpo y les ha dejado un daño permanente, ¿no? O a otros les ha caído bombas lacrimógenas, o lo que ellos llamaban incluso con otros aparatos, las granadas lacrimógenas. Entonces, o hicieron disparos con lanzagranadas. Entonces, por eso, como bien lo dijo usted en un principio, es complejo, pero vale la pena conversar y hablar en esos números que nosotros tenemos. Bien, doctor César, muchísimas gracias por la información que usted ha alcanzado, y vale la pena recordar y sobre todo que este tema, que no está cerrado, se vaya actualizando en cuanto a los problemas que están pasando las víctimas de la violencia de aquel 9 de enero y de otras fechas. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Hasta otro momento, doctor. Vamos a la pausa, Freddy. Qué lamentable, ¿no? Es doloroso, ¿no?, todo esto que ha ocurrido a nuestra región de Puno, sobre todo a los hermanos de Juliaca, y hay jóvenes que no quieren denunciar porque pueden ser acusados de terrorismo, pero terrorismo no hubo, ¿no? Ese fue un discurso que hicieron los del gobierno central, ¿no?, el oficialismo, la ultraderecha, uh-huh, también de Lima principalmente, pero que acá en este momento no se puede hablar de terrorismo. Hubo una protesta social, eso sí, hubo un movimiento de los pueblos originarios quechua y aymara, y eso es lo que actualmente se está viendo. Ojalá se logre justicia. Efectivamente.